Muchas veces, la incredulidad ante muchos temas de índole paranormal nos lleva a querer comprobar si aquello que nos han contado es verdad o falso, más que todo en temas de índole oscura, ya sea por cuestión del azar y la suerte. Los temas más cuestionados son aquellos en los que la vida pone en juego frente a una entidad, ya sea de cosas tan conocidas hasta cosas más complejas como los famosos juegos creepypastas de internet, pues no siempre el azar de que nada pase estará de nuestro lado. Estas son dos historias sucedidas a personas, ya sea jugando a la famosa Ouija o algún otro medio de contacto de estas entidades de otros planos astrales o dimensiones. Espero sea de su agrado y lo disfruten. Comenzamos. En este caso, un joven llamado Santiago cuenta que él, siendo un poco escéptico, no creía mucho en esos juegos rituales de internet, por lo que se la pasaba haciendo estos desafíos. Jamás sucedía nada y eso aumentaba su escepticismo. Sin embargo, un día, probando uno de estos juegos, por cuestión del destino o como prueba de fe, algo sucedió. Después de seguir al pie de la letra los pasos de los cuales no ofreció detalles, cuenta que de la nada comenzó a sentir observado. Cabe aclarar que él dice que se encontraba solo, dado que en esta clase de juegos paranormales es un requisito muy casual. Él atribuyó esa sensación a la paranoia o estar sugestionado. Creyó que su mente hacía pasar un mal momento. Sin embargo, recuerda con miedo que fuera de su ventana comenzaron a escuchar sonidos como que algo rasguñaba su ventana. Al estar solo, cuenta que su miedo creció, rezó más de lo que pudo, y cuanto oración recordaba, mientras trataba de contener su llanto, jurando a Dios que no volvería a jugar jamás con esas cosas, pero que le ayudara. Dice que no recuerda bien cuánto pasó orando, ya que sintió que el tiempo era infinito, hasta que salió el sol. Su escepticismo se fue y actualmente ayuda a una iglesia evangélica. Real o no, un caso que da que pensar. Y mucha suerte para el joven que salió ileso de tal situación y solo pasó un susto momentáneo. Natalia Fernández nos cuenta que un día ella y su novio, interesados en lo paranormal, por curiosidad compraron una ouija en un viaje que tuvieron hacia donde su abuelo, el cual vivía en un pueblo llamado San Ignacio, en el departamento de Chalatenango, en el país de El Salvador. Ella cuenta que dado que su abuelo era un católico conservador, escondieron la ouija entre sus maletas para que su abuelo no sospechara y llamara la atención por estar interesada en estas cosas. Luego de la bienvenida por parte de su abuelo y comer algo, entre charlas llegó la noche y se dispusieron a ir a dormir. Sin embargo, los dos jóvenes en la habitación donde pasarían la noche, alrededor de las 10 de la noche, se pusieron a jugar con la ouija. Nos cuenta que la entidad se presentó como un niño llamado Sebastián, pero poco a poco la entidad comenzó a ser más oscura en su comportamiento y las respuestas que daba a sus preguntas, hasta que ella y su novio, cansados sin despedirse de la entidad, guardaron la ouija y fueron a dormir. Sin embargo, dado la poca experiencia de estos jóvenes, poco conocimiento tal vez, o probablemente la tensión del momento al estar presenciando aquella entidad tan hostil y desagradable, con el comportamiento hacia ellos, olvidaron despedirse de la entidad sin saber que esto es la mayor equivocación que puede cometerse al jugar con la ouija, dado que al no despedir la entidad esta queda libre en este plano mortal para atormentar a sus víctimas o en muchos casos peores, la posesión. Dependiendo de la gravedad o el rango del espíritu, así pueden ser las consecuencias, por lo que afortunadamente la historia continúa, pero por lo visto no era una entidad muy fuerte, pero eso no quita el susto que vivieron los jóvenes, por lo que la historia sigue de esta manera. Eran ya las 3 de la madrugada cuando ella despertó al sentir que algo tocaba su brazo. Pensando que era su novio, intentó apartar aquella mano que le tocaba, pero su sorpresa fue el sentir una mano fría y escamosa. De golpe se levantó, por lo que por consecuencia su novio igual despertó, y este le preguntó qué sucedía. Ella le contó que había sentido que algo tocaba su brazo, cuando de pronto en una esquina cayó un objeto. Al mirarnos cuenta que ella y su novio lograron ver una enorme sombra humanoide, la cual, a pesar de la oscuridad, se lograba vislumbrar y visualizar un poco. Cuenta que ella y su novio estuvieron despiertos toda la noche y ella se acostó observándolo hasta que sin previo aviso desapareció alrededor de las 4 de la madrugada. Después regaló la ouija y se fue a pedir la bendición de un sacerdote que cada noche de entonces ora a Dios. Sin embargo, cuenta que muy seguido, siempre tiene pesadillas, ve una sombra la acecha en sus sueños y una voz espectral le dice: te atraparé y vendrás conmigo.
Al despertar en alguna parte posee rasguños, algo así como si hubieran arañado al dormir o mordido en casos peores. Según nos cuenta esta joven su experiencia tan espeluznante. Sean verdad o no estas historias, dan que pensar. Sin embargo, yo no te obligo a creer en ellas, puedes verlas únicamente por entretenimiento, ya que, como he dicho antes, cada quien sus creencias, pero eso no quita el caso de que estas historias sean bastante interesantes y llamativas. Haya sido la imaginación de los jóvenes, la sugestión o probablemente tal vez otra cosa, quién sabe. Sin embargo, esto es una lección de vida para muchos, ya que no siempre es bueno jugar con lo que no se conoce, ya que aunque sean cosas tan desconocidas o que parezcan fantasiosas, es muchas veces mejor permanecer con la duda antes de poder encontrar algo con lo que no quisiéramos, por lo que muchas veces es mejor ignorar las cosas antes de comprobar si aquello que nos han contado es verdad o falso. Y es mejor tener esa pequeña duda a experimentar cosas que luego pueden atormentarnos por el resto de nuestra vida hasta nuestro eterno descanso en el lecho de muerte. Eso ha sido todo por esta noche y espero sea de su total agrado y lo disfruten. Hasta la próxima. Les ha hablado Steve y nos vemos luego.